Atravesamos un momento en donde el nuevo y complejo mundo del trabajo trae sorprendentes y a veces devastadoras transformaciones. Lo que hasta hoy era conocido como empleo en sistema de producción está cambiando radicalmente de manera acelerada y peor, con profundización de las desigualdades. Si tomamos como ejemplo el dueño de Louis Vuitton, señor Bernard Arnault, es un hombre que tiene una fortuna personal de más de 100 billones de dólares. Y es la misma persona que contrata trabajadores, contrata empresas, proveedores, donde los trabajadores ganan un promedio de 30 a 40 dólares en Etiopía, por ejemplo. Innovaciones tecnológicas aumentan la productividad, sustituyen trabajadoras y trabajadores en la industria, en el comercio, en los servicios y en la agricultura. ¿Cuáles deben ser las estrategias y acciones sindicales? Bueno, primero, para enfrentar la industria 4.0, tenemos que actuar con sindicatos 4.0. ¿Estamos listos? Para enfrentar la industria 4.0 tenemos que ser un sindicato 4.0. Entonces, primeramente, el sindicato tiene que mejorar su comunicación con los trabajadores porque, primero, la comunicación directa, ¿no? Es decir, primero tiene que estar presente en el piso de fábrica, en el local de trabajo, para que pueda dialogar con el trabajador. Y mejorar mucho su comunicación a través de las plataformas existentes, las redes sociales, etc. Y tenemos que mejorar. Todos tienen su vida digital y el sindicato debe estar presente de manera eficaz en este mundo digital también. La Industrial Global Union tiene diálogos sociales en curso con muchas empresas multinacionales, incluyendo algunos 50 acuerdos de trabajadores. Esto podría ser categorizado como algunas de las corporaciones más sociablemente responsables en el planeta. Para el resto que enfrentan nuestras campañas globales cuando infringen los derechos de los trabajadores, continuamos abiertos al diálogo social productivo y respetuoso con cualquier corporación. Este es el desafío del movimiento sindical hoy. Es decir, usted tiene cada vez más trabajadores cansados, cada uno en una ubicación en la que ya no se puede decir ni siquiera que está en su casa, porque puede estar en cualquier otra ubicación y estar trabajando. Y depende de ti aproximarte a él, pero no lo vas a hacer necesariamente desde un punto de vista físico. Y esto no significa que no puedas llegar a un punto de vista virtual. Nosotros no sabemos cómo hacer esto. Tal vez sea este el gran problema del movimiento sindical hoy. Hay también urgencia en modificar las matrices energéticas para fuentes limpias y renovables, lo que afectará grandes líneas de producción en varios sectores. Existe un lado que es una lucha institucional que tenemos que hacer, que es pedirle al gobierno una política industrial sustentable, en que se trabaje esta cuestión de empresas que tienen que hacer la transición, que se tienen que reconvertir para industrias diferentes. El gobierno tiene que crear reformas de educación y de formación profesional continuas. Y nosotros tenemos que exigir también a los parlamentos de los países que ellos regulen las empresas, que las empresas no puedan simplemente quedar libres para hacer lo que quieran sin mayores consecuencias. Potentes niveles de control permanecen en manos del gobierno. Hemos estado sujetos a esta propaganda que dice que algunas de nuestras corporaciones están más allá de nuestro control, pero de hecho es propaganda pura. Las herramientas están allí si tenemos la voluntad de usarlas. Los gobiernos tienen el poder de regular el comportamiento corporativo y podemos necesitar colaboración para hacerlo globalmente. Porque las corporaciones son ahora mundiales, pero ese poder existe, simplemente decidimos usarlo o no. En ese sentido, es necesario replantear la organización sindical. Tanto la OIT como la OCDE, es como decimos, no tienen dientes, es decir, ellas no pueden hacer cumplir sus determinaciones. No hay nada que obligue a los países o a las empresas a cumplir las determinaciones de estas organizaciones. Quien puede hacer cumplir es las fuerzas de los movimientos sociales y sindicatos principalmente. En nuestro caso, después del incidente en Bangladesh, por ejemplo, nosotros negociamos un acuerdo global con las grandes marcas llamado Accord, en el cual estas marcas se comprometieron a invertir pesadamente, contribuir para que sus proveedores en Bangladesh pudieran corregir los predios, reformar los predios, los ambientes de trabajo para poder seguir como proveedores de estas marcas
garantizar la seguridad del trabajo con participación de los sindicatos afiliados y de nosotros mismos en este acuerdo. Necesitamos uno al otro más que nunca. Los sindicatos necesitan sus instituciones globales más que nunca. Desafortunadamente, todos enfrentamos una disminución de recursos para responder a todas las necesidades de incremento. El nuevo sindicalismo, al que llamamos estructura sindical corporativa post-30, responde a una cuestión. Estás trabajando, te represento. Perdiste el trabajo, no te represento. Si eres de otra categoría, tampoco te represento. Entonces, esa estructura está limitada para este nuevo mundo del trabajo. El movimiento sindical, y en mi percepción, es de apostar en estructuras más horizontales que reúnen metalúrgicos, comerciantes, albañiles, carpinteros, vendedores, es decir, actividades generales. Y hasta porque tenemos que ser capaces de crear entre estos trabajadores un movimiento de solidaridad. Nosotros no haremos la lucha solamente en el discurso político ideológico. La lucha solo puede ser viable si tenemos cuestiones muy concretas para conducirla y las personas sientan que tienen una relación de empatía y apoyo unas con otras. La flexibilización de las leyes del trabajo, las múltiples capas de tercerizaciones adentro y afuera de las cadenas globales de producción y el ejército de trabajadores autónomos que atienden a las demandas del mercado a través de las plataformas digitales sin ninguna protección social, completan el diseño del modelo actual. Este es el otro desafío que está puesto en el movimiento sindical: articularse con los movimientos populares, con los movimientos sociales y crear espacios integrados dentro de las colonias, los barrios, las áreas más populares e incluso atrayendo, porque no tienen un espacio donde exista disponibilidad, por ejemplo, de asistencia jurídica, esclarecimientos para trabajadores que trabajan en tales condiciones, trabajos para Uber, trabajar para otras empresas que incluso suministran alimentos de puerta a puerta. Esto es posible de realizarse, solo falta voluntad política y disposición para enfrentar este tipo de problemas. El sistema financiero tiene empresas nacionales y multinacionales. Orquesta y determina políticas de desarrollo. Genera lucratividad máxima para accionistas y dueños, mientras que precariza cada vez más las condiciones de trabajo. Reduce beneficios y derechos, y también desarticula espacios posibles para la organización de la masa laboral. Estas ganancias y la orden internacional necesitan ser renegociadas y ser renovadas. Las revoluciones llegan y los cambios también. Por eso no tengo una perspectiva tan pesimista. Ellas llegan y llegan de una forma o de otra, como la historia nos muestra. Puede demorar más, demorar menos, venir de una forma violenta o de una forma abrupta o de una forma lenta. Y no hay nadie, pienso yo, que pueda decirnos la forma en que este cambio llegará, pero sabemos que llegará. La Industrial Global Union en la región de América Latina y el Caribe ya dio pasos importantes para mitigar daños en las cadenas de producción. Para enfrentar el mundo actual, los cambios actuales y del futuro, tenemos que ir construyendo el cambio de la cultura actual del sindicalismo para una cultura nueva, y para eso vamos empezando con la organización de los 4 macrosectores. El macrosector de la industria ligera, que son los trabajadores de maquilas, los trabajadores de zonas francas, trabajadores que producen productos de consumo ligero, celular, televisores, computadores, ropas. El otro grande macrosector llamamos de industria de la movilidad, que son los trabajadores que producen transporte, todo el tipo de transporte. Grandes transnacionales van controlar la movilidad y esos trabajadores van producir ese transporte para esas grandes empresas que controlan la movilidad. Por eso necesitamos articularlos para tener poder sindical junto y entre ellos, pero también junto con las comunidades y con los consumidores. Y otro grande macro sector que llamamos de energía, minería y metales básicos. Y el otro grande sector, el sector de la manufactura. Entonces, 4 macro sectores tenemos como estrategia ir construyendo esta visión con estos dirigentes. Estamos buscando organizar junto a nuestras afiliadas
esta articulación para construir este poder del macrosector a nivel nacional y nivel regional. Con esta forma de organización podemos llegar a todas nuestras afiliadas de la región. Estamos construyendo una identidad entre estos trabajadores, una agenda, y ellos entendiendo la necesidad de actuar y sobre qué mundo tenemos que actuar actualmente, pero también ya previendo y se preparando para el futuro. Y también con eso nosotros organizamos la red de trabajadores de las empresas de este macrosector. Estos trabajadores de alguna forma se organizan en redes, buscamos priorizar algunas redes para ir construyendo los acuerdos marcos. Entonces, esta estrategia de organizar los 4 macrosectores es una estrategia de construir poder sindical para reforzar el poder en las transnacionales y también buscar los acuerdos marcos y mejorar las condiciones de los trabajadores en toda la cadena de suministro y en las transnacionales. IndustriALL tiene un papel muy importante porque por medio de ellos, que son una federación internacional, es que logramos establecer diálogos con el sindicalismo en varias partes del mundo, aunque sean menos desarrollados y estén en peores condiciones que nosotros. Aquí en América Latina o en países más desarrollados que tienen un sindicalismo más estructurado, más organizado y con mayor capacidad de intervención sobre esos cambios, principalmente desde un punto de vista de la revolución tecnológica, pensando en cómo el trabajo puede ser incorporado en otras ocupaciones o funciones que garanticen la dignidad de trabajo. Entonces, en este aspecto tendríamos acceso a esos cambios y esas estrategias si no tuviéramos entidades internacionales como la Federación Internacional de la Industria, que nos permite no solamente dialogar con otros países, sino también nos permite dialogar con diferentes seguimientos, porque IndustriALL representa a los metalúrgicos, químicos, vestuarios mineros, y a partir de ella podemos tener una noción, una perspectiva, e incluso desde un punto de vista de la discusión de cadena productiva, que es una cuestión central para nosotros. Podemos hacer lo que hemos hecho siempre. Podemos negociar previsiones con nuestros empleadores a nivel local, nacional y global. Podemos instar a los gobiernos por políticas en el interés público y podemos buscar normas y directrices con instituciones internacionales como las Naciones Unidas, la ILO, la Organización Mundial del Comercio y otros. El instrumento que tenemos es lo que llamamos de acuerdo del marco global, que tenemos con 47 empresas multinacionales y que esos acuerdos marcos globales establecen que la empresa no solamente se compromete con las convenciones básicas de la OIT, como libertad de asociación, Convención del 87, libertad de asociación colectiva, Convención del 98, y las convenciones sobre trabajo infantil, trabajo esclavo, etc. Y se compromete también en hacer que sus proveedores adopten el mismo tipo de garantías. La industria 4.0 trae otra alteración, esta vez en el perfil de los empleados. Con el hecho de que cada vez más los procesos productivos en sí están siendo automatizados, tendrán cada vez menos trabajadores de producción, los llamados colarines azules, y cada vez más colarines blancos. Los colarines blancos, que son los trabajadores técnicos y administrativos. Entonces habrá cada vez más gente en el área de desarrollo, de marketing, de IT, etcétera, que en producción. Entonces, el sindicato necesita organizar esos trabajadores que tradicionalmente no están en sindicatos. Más allá de ese cambio de perfil, el número de jóvenes y mujeres también aumenta en las líneas de producción en todo el planeta. Necesitamos ser inclusivos con esos grupos también, ser sensibles a sus necesidades, lo que quieren, sus sueños y tomarlos en serio. Sus objetivos deben volverse nuestros objetivos. Ellos tienen una mejor escolaridad. Tendrán un acceso mejor a las nuevas ocupaciones que surgirán con la industria 4.0. Pero eso no significa que ellas tendrán condiciones salariales similares a las de los hombres. En las áreas de ingeniería, de ciencias y de matemáticas, que son ocupaciones más importantes en esta industria 4.0, las mujeres tienen poca formación, poca presencia. Entonces, es posible que esa segregación con la industria 4.0 también va a pasar. Entonces, si tienes más hombres formados como ingenieros, como matemáticos, en fin, que lidian con esas tecnologías de la ciencia, y por consiguiente tendrás más mano de obra en ese perfil.
Entonces, posiblemente tendrás más mujeres, pero segregadas en algunas ocupaciones de administración, de logística y otras ocupaciones que no son las más socialmente valoradas. Está creciendo el número de jóvenes y mujeres en la fuerza de trabajo, no porque los patrones sean más diversos, es porque pueden pagar menos, porque pueden acosar más, es porque estos trabajadores normalmente no se organizan en sindicatos, porque no se ven reflejados en las demandas del sindicato. Entonces, si el sindicato quiere sobrevivir en el futuro, necesita salir de la trampa sectorial, organizar a los precarios, organizar a los jóvenes, mujeres y administrativos y técnicos. La pauta también necesita ser mayor que la pauta de la industria. Debe de ser una pauta político-social ampliada. Se creó un desafío para el sindicalismo y para cada trabajadora y trabajador, que tendrá que comprender las necesidades de organización, representatividad y movilización para continuar con esta lucha. Juntos podemos mejorar la reflexión sobre el futuro que se aproxima. Tenemos que movernos colectivamente como actores políticos. Necesitamos encontrar respuesta para tantos problemas, desafíos, conflictos y contradicciones que están por venir. Tal vez lo que necesitamos, hablando de manera humilde, es tener un poco de osadía, salir del discurso de la necesidad de reinventarse para buscar prácticas de reinvención, de organización y saber que estamos en un laboratorio permanente de la lucha social, por lo que en algunas cuestiones serán positivas, saldrán bien y tal vez logremos otra vez tener la capacidad de juntar muchos trabajadores para poder influenciar positivamente a la sociedad. El intercambio global, internacional entre los sindicatos sirve mucho para conocer qué pasa en otras partes del mundo, para entender que las luchas que estamos luchando aquí o allá no somos los únicos que hacen, pero los problemas son por lo menos parecidos, a veces los mismos en diferentes países, en diferentes regiones. Y también podemos aprender de cada lado. Que hemos de trabajar conjuntamente, que nos debe llevar a superar la retórica de la solidaridad e irla acompañando de ejercicios prácticos, concretos, de mejora, de seguimiento y de aplicación de herramientas como son los acuerdos marcos internacionales para empoderar al sindicalismo local en cualquier lugar del planeta, muy especialmente en este caso con los compañeros y compañeras latinoamericanos y latinoamericanas con quienes hemos de desplegar y estamos comprometidos a ello un buen trabajo específico para empoderar al sindicato en el centro de trabajo concreto, en la empresa concreta, en las cadenas de suministros de un capital que trata de externalizar los riesgos y de repartirlos entre la fuerza de trabajo, y ahí es donde el sindicato tiene que jugar el papel de intervención y para eso esta herramienta es un elemento más de eficacia en nuestro trabajo y en nuestro compromiso por los derechos laborales. En términos también de participar en la construcción de este intenso capítulo de la historia, con protagonismo, con solidaridad, buscando equidad y justicia siempre.